Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú. Bienvenidos a una nueva edición del programa del fin de semana, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. El fin de semana, Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura, anunció en diferentes medios de comunicación que el señor sobre Pedro Castillo dijo que él era un pobre hombre que no tenía la más mínima noción en la conducción política del Estado peruano. Y sobre este tema y otros más en el análisis político vamos a conversar. Estamos con Ángel Delgado. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, Alberto. Muy agradecido a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo a través de su radio, PBO Radio, la radio con fe. Yo quería simplemente decir que lo dicho por Vargas Llosa no se refiere, como dicen los oficialistas, a que estamos ante un profesor, un hombre humilde, que tiene limitaciones obviamente, sino está haciendo un juicio objetivo sobre el desastre que ha significado una gestión ya de más de 100 días, donde realmente, habiéndose esforzado, no la habría podido hacer mejor desde el punto de vista de la negatividad. Entonces, yo creo que esto es un hecho importante. Y yo te sugiero, mi querido Alberto, que a veces, como más que las palabras, a veces los gestos, quizá con una canción podríamos encuadrar la coyuntura actual, a pesar de su gravedad. Una canción a veces es más elocuente que 1000 palabras, y vamos a conversar con un invitado especial del día de hoy que tú vas a presentar, pero creo que la canción podría ser de marco introductorio para lo que vamos a desarrollar esta noche con todos ustedes, amigos. Esta canción va a revelar muchas cosas. Es una parodia de Pedro Navaja. Escuchémosla. Por la esquina del viejo Breña lo vi pasar, sin su sombrero pero de gorra pa' despistar. Las manos siempre muy calientitas en sus bolsillos, pues los fajitos de dolarillos son de Castillo. Usa un sombrero de ala ancha microfoneado y zapatillas por si en la noche salir volado. Llegan los autos y sus escoltas se van bajando, y las maletas de los postores que van llegando. Como a 10 metros de aquella casa, una mujer que ha ingresado a Palacio de Gobierno por 5ª vez. Y en esa casa entra y cierra el trato para lucrar, para el consorcio que ella asesora para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marca pero todos saben que es policía. Pedro Castillo, las manos siempre en sus bolsillos, mira y sonríe, pues esos fardos son de Castillo. Mientras caminaba su sobrino de esquina a esquina, les compra pizzas a los escoltas y policías. Cuando de pronto esa mujer sale del lugar Genial la parodia sobre Pedro Castillo en la situación de la Casa de Breña. Una parodia que describe, ¿no?, realmente lo que ha pasado en este tema tan delincuencial, en la cual el presidente, de una manera subrepticia y clandestina, escondido, ¿no?, bajo 4 llaves en un lugar escondido en Breña, ha tenido reuniones también clandestinas con proveedores del Estado, lo cual vamos a analizar en este momento con Ángel Delgado y también con
el analista político Enrique Valderrama. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel, muy buenas noches, Alberto. Encantado de estar Buenas en PBO Radio y un saludo a través de sus ondas a su inmensa y cada vez más creciente audiencia. Muchas gracias, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. El asunto de la Casa de Breña pues ha develado, ha desnudado un asunto verdaderamente delincuencial, una pillería de Castillo al reunirse para hacer unas supuestas negociaciones con proveedores. ¿Cómo ves esto, Enrique? Bueno, hay varias cosas que tendríamos que comentar y analizar. La primera es que, a pesar de alguna manera de que el pueblo en algún sentido va a tomar esta interpretación, esta salsa que acabamos de escuchar, por ejemplo, lo va a pasar a modo de burla, lógicamente. Sí. Castillo se ha visto reducido de un proyecto aparentemente revolucionario a un Así delincuente es. común. Así Eso es lo es. primero. Pero previamente, quizás el punto cero sería bastante lamentable. ¿Por qué lo digo? Porque veníamos ya de un Vizcarrato, que creo que le hizo inmenso daño institucional al Perú y degradó la institución de la presidencia de la República. Cierto. Y con Castillo prácticamente ya la sumerge en el subsuelo. Ajá. Es prácticamente pues una banda de ampones de muy poca monta, Sí. que evidentemente han tomado por asalto Palacio de Gobierno. Estamos hablando de algo sumamente grave y naturalmente creo que lo más importante a nivel de proceso es que cualquier iniciativa o aire político que el señor Castillo hubiera requerido para hacer las aparentes grandes reformas que supuestamente le interesaban, a partir del día domingo ha terminado. Una etapa de Castillo ha simplemente sucumbido el día domingo y eso es irrecuperable para él. Ajá. Sí, yo creo porque mire, en el mundo de la realidad lo simbólico ocupa un lugar sumamente importante. Y a veces, más que la racionalidad expresada en un discurso, las imágenes, los símbolos, las impresiones que quedan en la retina de la gente son fundamentales, sobre todo en el campo político donde se trata de construir un sentido común determinado. De ese punto de vista, es muy simbólico, otra vez poniendo en el terreno, de que el señor Castillo, dizque yendo a su casa, a su domicilio, para tratar asuntos personales, se quite el sombrero que no lo hace ni para ir al baño y aparezca con una gorra malhechora y sospechosa. Sí. Creo que esa es una especie de reconocimiento de que él estaba actuando no de modo natural, Ajá. sino impulsado por alguna razón subrepticia que la Fiscalía se encargará de develar en última instancia. Claro. Entonces, Enrique, tú has dicho una cosa fundamental sobre lo que yo quiero incidir y creo que es clave que los amigos que nos escuchan entiendan. Ya no estamos ante un luchador social. Para nada. Ya no estamos ante el héroe radical de la huelga magisterial del año 2017, sino estamos entrando a los predios de un elemento, de un pillo, de un elemento rapaz que utiliza, como otros, a los cuales criticaba, las instituciones del Estado para hacerse con el dinero público de modo grotesco. Ahora, ahí yo quiero incidir justamente en el tema simbólico que tú señalas, que me parece clave y central. Porque nosotros y algunos, evidentemente, tanto en Diario Expreso, en donde escribo, o en el portal Punto de Encuentro, decíamos algo que a algunos les sonaba un poco fuerte. Decíamos, Castillo es un falso profesor campesino. En realidad es un empresario constructor. Sí. Y decían que quiso hacer una versión exagerada de las cosas. Pero estaba de licencia 7 años, no había pisado una escuela 7 años. Sí. Y evidentemente mucho con el campo no tenía que ver. Lo que ha quedado demostrado el día domingo es que toda la presentación, el discurso y sobre todo la imagen que Castillo proyectaba en la campaña electoral fue una puesta en escena, simplemente. Y eso el pueblo difícilmente va a perdonar. Sí. Porque podrían incluso tolerar otro tipo de temas, otro tipo de inconductas, pero el sentir que él se disfrazó aparentemente como un hombre de pueblo, humilde, como ellos, y en realidad era un criollazo con gorra que negociaba cosas en su casa a las 2 de la noche, Apunto no lo van a perdonar. una cosa a colación, simplemente. El pueblo que votó por él. Totalmente. La gente que con mucha ilusión, Desconfió. ¿no? Allá en el Perú profundo, en la provincia lejana, esos sectores que tienen una vida más precaria, creyeron en Castillo de buena fe. Ese sentimiento hay que respetarlo. Y esa actitud, esa expectativa ha sido traicionada Totalmente. por el señor Pedro Castillo Terrones. O sea, Breña- Eso es lo más grave de todo. Breña ha develado, ha desnudado la estructura, ¿no?, de un tipejo
que parecía no solamente incompetente, incapaz, tal vez poco intelectual, ignorante en temas del Estado, sino a una persona que, como ya lo dijiste bien, Ángel, subrepticiamente, ¿no?, estaba negociando con algunos proveedores del Estado en un tema verdaderamente delincuencial. Y esto es lo que ahora la gente del Perú profundo tiene que evaluarlo, Enrique. Mira, yo creo que no estoy exagerando, y lo digo en un espacio público, además, que tiene gran audiencia, que el señor Castillo ha pasado de ser un ícono de cambio social a un delincuente común. Esa es la verdad. Pero hay un tema que me parece también fundamental compartirlo. Yo, en el plano del relanzamiento y la reinscripción del APRA, he estado visitando el interior del país. He estado hace unas semanas en 13 provincias del sur. Antes del escándalo, ojo, ya la ineptitud de Castillo había hecho que más o menos del 80 y tantos % de gente que lo había apoyado decididamente en segunda vuelta, más o menos había reducido a poco menos de la mitad. O sea, era fuerte igual, o sea, casi 50% es un tema potente. Sí. Pero ya había perdido más o menos ya casi el otro 40%, más o menos, antes del escándalo. Yo creo que este proceso, este liderazgo, si alguna vez existió en términos reales, va a verse licuado en las siguientes semanas. Ahora se anuncia el día de mañana nuevos informes periodísticos, van a venir más, y yo creo que el hombre le va a quedar prácticamente vegetal, porque no va a tener la dignidad de renunciar, cosa que debería hacer. Claro, mira, porque efectivamente en política no hay nada más grave que la ineptitud. La incompetencia es una falta muy grave en un gobernante. La gente lo elige justamente para que haga cosas, las haga bien, solucione problemas. Entonces el ser un inepto ya pues es un descrédito. Pero si a la ineptitud, a la estulticia, tú le sumas la rapacidad por los fondos públicos del Estado, por el dinero de todos los peruanos, esa es una fórmula explosiva, liquidadora, de trascendencia gigantesca. Y eso es lo que se ha visto esta semana en Breña, eso es lo que revela su amistad íntima con su secretario, el señor Bruno Pacheco, el cual deja desperdigados miles de dólares en los inodoros y además, y tiene cuentas bancarias abultadas que va a tener que explicar después. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? En los 100 primeros días. Imagínate. Eso es una cosa verdaderamente grotesca. Él dice, me piden que lo que no se hizo en 200 años lo haga en 100 días. No, pero ya vemos lo que está haciendo en 100 días. Le ha ganado Susana Villarán, que pasó un año para empezar a hacer sus relaciones delincuenciales con Odebrecht. Y ahí yo quiero apuntar algo que no es un tema de fondo, pero me parece que es importante que la gente conozca esta interpretación de las cosas. Un secretario general, para actuar de Palacio, para actuar por cuenta propia... Estamos hablando de Bruno Pacheco. Estamos hablando de Bruno Pacheco, el ex secretario, porque ahora está el señor Acuña a través del señor Jaico en Palacio de Gobierno. Así es, ahora hay uno nuevo. Ahora hay uno nuevo. Vamos a ver dónde esconde los dólares, ¿no? Tendrá mejor sitio. Tendrá un mejor sitio de repente por el norte. El punto es que para que un secretario general de Palacio actúe, como pueden querer presentarlo, por cuenta propia, tiene que tener más tiempo en el cargo. ¿A qué me refiero? Tú no puedes venderle a los entornos que hablas a nombre del presidente cuando eres relativamente nuevo. Esto podría ser creíble si el señor Pacheco pues hubiera tenido un año y medio, 2 años, claro, está ahí, todo el mundo lo ha visto, hace su juego propio, todos los entornos lo conoce y puede manejarse él por cuenta propia. Claro. Pero con tan poco tiempo es obvio que él estaba recolectando dinero para el señor Castillo. Y esos $20.000, quiero decirles, amigos y amigas, que probablemente haya sido solamente la pesca del día. Porque probablemente, como cuando tú encuentras una cucaracha en tu cocina o en tu casa, la lógica y el sentido común te dice, si hay una, hay 10. Por lo tanto, ese fajo debe ser uno entre muchos más. O sea, una unión indivisible entre el presidente y el secretario general de Palacio. No hay otra forma, porque hay menos de 100 días que está en el cargo. Él no puede darse la licencia de extorsionar, pedir coimas, si él no tiene el pleno respaldo siendo tan nuevo en el cargo. Ese es un detalle que podremos decir pues de crónica prácticamente, pero es importante. No, muy importante, y corrobora tu hipótesis el hecho que él no se haya indignado como corresponde. Vamos a suponer en el caso que efectivamente este miserable haya actuado a espalda del presidente. A veces pasa en las mejores familias, uno es traicionado a veces por familiares. Entonces, cuando uno descubre la trampa y el engaño, reacciona con violencia, se indigna profundamente
Y entonces el señor Castillo debió salir a la prensa, decir, primero a pedir perdón por haber escogido un cretino que me ha traicionado, sí. y en segundo lugar pedir que la fiscalía lo meta preso en el acto. Eso es lo que hace un hombre que se indigna y no tiene nada que ver con el asunto. Pero ha sido condescendiente, ha dejado pasar los días, las semanas, y al final le han dado las gracias por los servicios prestados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me has hecho acordar la indignación de Valentín Paniagua cuando un periodista mencionó algunas cosas sobre él. La indignación fue manifiesta a nivel nacional, se notaba cólera e ira en el expresidente Valentín Paniagua, como diciendo, están lesionando mi honor, mancillando mi honra. Y esto no ha sucedido con Castillo porque no ha dicho nada. Y más allá de lo adecuado o no adecuado, de los términos usados por Alan García, también se notó en el tema de los petroaudios, en sus declaraciones iniciales, la energía de su indignación. No, Alan lo sacó, ahora después uno puede querer cualquier cosa, pero me refiero a la reacción natural de quien ve un caso así, es de rechazo. Y no de condescendencia, como ha parecido con Castillo. Mira, si la fiscalía va a actuar con mínima pericia y conociendo el nivel de estos criminales de poca monta, es muy probable que Pacheco no guarde ninguna lealtad y podría ser incluso colaborador. Y este tema termine más pronto de lo que pensamos. Claro que sí, porque la evidencia de... No creo que haya grandes lealtades entre esa gente. La evidencia de un delito, por ejemplo, que se sepa que parte de los 20.000 le correspondía no solo a Pacheco, sino al presidente, eso sí, pues es un factor, es una causa de incapacidad moral determinante para que vaya del cargo. Un presidente no puede estar metido en ese tipo de cosas truchas. Sumamente grotesco toda la escena y lamentable para el Perú, porque hemos vivido un proceso ya de algunos años en el cual las grandes mayorías nacionales se han visto de alguna u otra manera no representadas o no cercanas a un Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y hoy día terminan viendo este espectáculo que lamentablemente daña de alguna u otra forma la democracia, ¿no? La degradación... La majestad de la presidencia de la República. Claro que sí. La degradación presidencial, Enrique, se inicia con Humala, pasa por Vizcarra y llega ahora con Castillo en su punto ya a niveles de subsuelo. Yo creo que ahí hubo un hipo del cual nos estamos olvidando. Claro, lógicamente veníamos del abismo de la dictadura, luego pasamos por una falsa transición, con todo respeto de la memoria del presidente Paniagua. Creo que su presidencia permitió el empoderamiento de una determinada élite burocrática, de una tendencia determinada, que finalmente es la que ha seguido gobernando el país durante casi todo. Eso es verdad, es un juicio bien importante que se inicia ahí, ¿no? Pero evidentemente Paniagua era un señor, ¿no? Pero ya la presidencia de la República empieza a maltratarse más, en democracia me refiero, quitando el hoyo de la dictadura, con Toledo, acuérdate. Y otra cosa que les quiero decir, no es la primera vez que un presidente evapora su respaldo popular tan rápido. Acuérdate que Toledo en el año 2001, acuérdate Ángel, a diciembre ¿con cuánto llegó? Llegó creo ya con 10%. Casi al dígito. O sea, incluso estaba peor que Castillo. El problema era que evidentemente los temas que se le imputaban eran de otra índole, personal, con el asunto de Saray. No era pues un tipo prácticamente recibiendo coimas en sacos, en bolsas. Eso se conoce después. Eso se conoció después. Y bueno, Toledo creo que convocó a los mejores, ¿no? Tenía un gabinete de lujo, ¿no es verdad? En ese entonces. Prácticamente él se dedicó pues a exigir sus coimas y a frivolizar. Él podía farrear, pero tenía pues un equipo interesante, ¿no? en estas carteras que garantizaba el buen gobierno. Y hay que decirlo también. Eso hay que decirlo también, porque el gobierno de Toledo no fue malo en su conjunto. Eso hay que decirlo bien. Un crecimiento en promedio de 4.8, 5%. Así es. Y además teníamos una oposición que tenía experiencia también. Eso hay que decirlo. O sea, creo que el APRA, por más que incidió en su rol fiscalizador y de movilización social, recuerda Alan con la CTP y la CGTP presionando, nunca lo llevamos al escenario, no planteamos realmente vacarlo. O sea, lo teníamos ahí, pero evidentemente, además porque no había temas de repente tan graves, ¿no? Sí, claro. Pero ahora tenemos una oposición que de alguna u otra manera también la inexperiencia puede terminar de una u otra manera devorándolos, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, hablando de la oposición, pasemos al Congreso, en esta conversación muy fluida, muy importante. ¿Qué te parece esta moción de vacancia que está en curso? Mira tú, la misma que empezó casi como un tiro al aire,
¿no? Ahora, lo cual no significa que el tiro pueda ser glorioso al final, pero eso solamente se va a verificar en el curso histórico, en el desarrollo, porque en su momento, incluso recuerda tú al almirante Montoya diciendo que es una medida apresurada, que no es el momento. Sí. Sé por información de algunos congresistas que dentro de la propia bancada, la congresista Chirinos se quedó en minoría, porque lo hizo sin ningún tipo de coordinación. Sin embargo, dejó correr una bola que se nutre no de la coherencia y consistencia de la propia moción de la institución constitucional, sino de estos elementos que vienen de afuera, de los reportajes periodísticos y de la situación que estamos verificando y que hemos comentado el día de hoy. Wow. Eso le da fuerza a la moción. A la moción. El reto del tema que propones es muy grande, porque yo primero quiero dejar sentado, para que no se malentienda, mi absoluto y pleno respaldo al Parlamento de la República en una posible confrontación contra el Ejecutivo liderado por un ladrón, primero, y por un tipo que evidentemente quiere medrar y que probablemente va a querer utilizar cualquier mecanismo para quedarse. Y no descarto incluso una confianza express o alguna de esas locuras en las cuales creo que el Parlamento tiene que actuar en coherencia y vacarlo. Dicho esto, y reconociendo que es el primer poder del Estado, creo que ha habido cosas de las cuales tenemos de alguna manera que agradecer a la providencia. Lo voy a decir totalmente de forma clara. Porque si uno analiza desde el punto de vista de lo racional, de lo táctico, pues la verdad que el Congreso deja muchísimo que desear, ¿no? Así es. Primero por lo siguiente, voy a hacer una reflexión que de repente algunos es importante. dirán claro. Es un momento, quizás no es el momento para hacerlo. Pero voy a hacer una comparación odiosa. El Parlamento anterior, irresponsable, populista, todo lo que tú quieras, era más político, mucho más político que este y que el que fue disuelto. Así es. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal, cogió un tema popular, el asunto del retiro libre de las AFPs, etcétera, que le permitió tener respaldo popular y ese aire le permitió finalmente vacar a Vizcarra. Así es, tiene razón. Muy bien. Claro. Este Congreso, mirando esa experiencia, debió haber pensado que ellos tenían que representar los intereses sociales que Castillo no representaba desde el Ejecutivo, que tiene presupuesto. Y con algo de imaginación, el Parlamento ha podido emitir en conjunto un paquete legislativo social que lo conecte bien con el pueblo, aprovechando con eso ya la posibilidad de entrar a una confrontación que se veía venir. No hicieron eso, la verdad que están también de espaldas al sufrimiento de la gente, como lo está obviamente Castillo, que es el principal responsable, no digo que ellos lo sean, estoy hablando de la táctica. Entonces, frente a eso, los dos están cayendo en descrédito, lamentablemente, más ahora Castillo, obviamente, pero no es que el Parlamento haya jugado grandes cartas para empoderarse popularmente. Claro. No, qué buen juicio el tuyo. Mira, lo hemos conversado en otra oportunidad, creo, Alberto, contigo. Sí. Yo no entiendo por qué el Parlamento no ha puesto en vigor un proyecto de ley para hacer eso que fue la promesa top de Keiko Fujimori durante la campaña electoral, de entregar el producto del canon directamente a la población del entorno minero, del entorno de la actividad extractiva. Sí. ¿Te acuerdas de esa medida que fue importante? Claro. Esa medida no se puso en marcha y de esa manera entonces el Parlamento no tiene algo que decir que le dé sustento por el lado del pueblo, ¿te das cuenta? Aparece solamente como el lado crítico, el lado malo, el lado severo, pero no asentado en alguna demanda social, popular, que la gente esté reclamando. Claro que sí. Vámonos, Enrique, a un corte comercial y seguimos contigo. Esto es, amigos, Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Regresamos. Persecución de Antero y Merino. Habla Víctor García Toma. El 14 de noviembre es una fecha luctuosa para la democracia peruana. Lo que debió ser una protesta pacífica y democrática, finalmente devino en vandalismo. Durante ese tiempo, el Ministerio Público ha iniciado una serie de investigaciones, pero en sentido contrario. No se ha preguntado quiénes organizaron, quiénes instigaron, quiénes financiaron, quiénes fueron los responsables finalmente de este acto.
el Ministerio Público, con ojos de pirata, cierre los ojos ante esa realidad y intenta trasladar la responsabilidad a tres ex funcionarios públicos, un presidente, ex presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, personas intachables de reconocida trayectoria y reputación. Yo entiendo que este es un acto más de un ministerio público cautivo, fruto de un grupo de individuos inescrupulosos que a lo largo de este tiempo han traficado con la democracia y con la Constitución. Yo también me sumo a la campaña y digo no a la persecución. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Estamos en el set con Enrique Valderrama, él es analista político, y estamos conversando sobre la moción que se viene. Enrique, producida una vez la admisibilidad de la moción de censura contra el presidente de vacancia Castillo, ¿no? De vacancia, presentada justamente por la legisladora Patricia Chirinos, ¿cómo ves tú el tema? ¿Cómo lo analizas? ¿Crees tú que él tenga argumentos sólidos, fundamentales para poder asumir una buena defensa, o crees tú que estas trapacerías, estas pillerías de la casa de Breñas puedan, ¿no? A lo mejor no va, ¿no? Y manda solo a su abogado. Probablemente haga eso. Comentan que va a ser Jaico el que va a ejercer su defensa. Ajá. Por lo tanto, va a ser un representante del acuñismo. Jaico no es abogado. Pero me dicen que va a ir en una suerte de representación, o por lo menos esos los que estaban creo que sí es abogado. tratando de es abogado. Tiene un máster en Derecho. Pero bueno, no importa. Gente que lo defienda, imagínate, mira, a ver, estamos entre gente de leyes, ¿no? Uh-huh. Seriamente, más allá de la pose política, sí. tenía en algún momento de la historia de este país, tuvo asidero académico, lógico, racional y coherente el tema de la denegación fáctica. Nunca lo tuvo. Era un absurdo. Es una barbaridad. Pero sin embargo, un purista aparentemente respetado, como el profesor además de varias casas de estudio, el señor Cairo, lo defendió con sumo entusiasmo. Por lo tanto, encontrar gente puede servir al poder. Kairos van a existir siempre. Kairos van a existir, claro. Así es. Sí, por lo tanto, va a tener alguien que lo defienda. No creo que él vaya. Ajá. Pero justamente lo que pienso es lo siguiente. Creo que debemos revisar un poco los antecedentes históricos. En esto el fujimorismo, creo, en este tema teatral, fue eficiente con Kuczynski, porque lo sentó prácticamente en un banquillo, y evidentemente, a pesar de que Kuczynski ganó en el sentido de que no fue vacado, no hubieron los 87 votos, quedó sumamente debilitado. Creo que Vizcarra, la primera vez que también fue, se activó el proceso de vacancia, quedó sumamente debilitado también. Y ya es el inicio del fin. Lo que viene luego ya es mayor degradación y simplemente contemporizar cuando aparezca un escándalo mayúsculo. De acuerdo. Y termina de caer el presidente, si es que le conviene,
a determinados espacios y se convencen de que caigan. O sea, la sucesión de errores, de delitos del presidente Castillo y toda su cúpula no puede revertirse, no ves Porque hay una procesos, recomposición, ¿no? Y para no utilizar el ejemplo de Castillo, para que la gente no diga están obsesionados, Ya. porque no. Llega un momento en un proceso político que lamentablemente las cosas para ellos se descomponen, ya se pudren. Te voy a poner un ejemplo. Ya. Imaginemos que la segunda vacancia, todo este tema del Club de la Construcción, de Vizcarra, no hubiera prosperado. Estamos hablando de noviembre. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado en enero cuando salió lo del Vacunagate? O sea, ya ese proceso se notaba ya que estaba ya muerto. Ajá. Y lo mismo está pasando con Castillo. Sí, claro. Mira, porque ya trascendemos el ámbito jurídico de la propia formalidad, esto ya no se explica en términos constitucionales, entramos al campo de la política pura, inclusive una política ya de estertores y casi violenta. Mira tú, pero para que se produzca el principio del fin, en eso yo creo que es un proceso, estamos de acuerdo. Castillo sale muy debilitado, incluso así no se alcancen los votos suficientes para la vacancia. Que dudo que se alcance, ¿eh? La foto, la pantalla, la estampa donde él es acusado por casi todos los legisladores, incluso aquellos que van a decir que no van a votar por la vacancia y ganas a la gobernanza, no van a escatimar adjetivos para hacerle una escabachina, lo van a hacer papilla, como se dice, lo van a dejar piltrafa, porque y al contrario, su discurso va a ser más radical, pero al final, por la gobernabilidad hablamos, eso ya tiene un efecto político determinante. Pero para que se produzca el fin, hay que un poco analizar un poquito la historia reciente, y se requiere un elemento adicional, que es que dentro de las propias filas del gobierno, o sea, de la coalición gubernamental, de los partidos que de alguna manera concurren a darle sustento a Castillo, haya también la convicción de que el señor ha dejado de ser útil para sus fines y es más conveniente para todos deshacerse de él. Eso fue lo que sucedió 4 meses después de que se produjo el fracaso de la primera vacancia de Kuczynski. Recuerden ustedes bien, los amigos que nos escuchan, estamos en el mes de marzo, ¿no? Y el que empezó a promover nuevamente la vacancia a partir de algunos nuevos descubrimientos que parecían reiterados, ya no fue el Partido de Fuerza Popular, el Partido Fujimorista, sino fue justamente la gente vinculada a Alianza para el Progreso de César Acuña, especialmente César Villanueva, que había sido presidente regional en San Martín, muy amigo de Vizcarra en esa época, el que va haciendo el trabajo en el Congreso, hablando uno por uno para convencerlos de la vacancia, ¿no? Y es esa fuerza la que finalmente permite que se materialice la salida de Kuczynski. Si bien es cierto, no ya por un voto de vacancia, sí por una renuncia ante la evidencia que esto iba a ser así. Entonces tiene que producirse una decisión al interior del bloque de gobierno que esté dispuesto a sacrificar y mandar a su casa o al traste al señor Castillo, cosa que puede efectivamente suceder, pero para eso tienen que tener ya una fórmula de reemplazo que le resulte a todos amigable, ¿no? Que fue efectivamente la que permitió que el señor Vizcarra salga presidente. ¿Y quién fue su primer ministro? César Villanueva, el que había trabajado la vacancia en el seno del Congreso. Su operador político, ¿no? Fue el operador político. Claro. En ese sentido es peligrosa la posición de Acuña. ¿Por qué lo digo? Porque él tendría que compartir más el poder, en teoría. Porque de acuerdo a esta entrada, para que los amigos entiendan, dentro de los poderes fácticos, digamos, en el Perú, existe uno que está asociado fundamentalmente a lo que se llama la sociedad civil, un conjunto de ONGs o de orientación marxista de izquierda, ¿no? Que tienen influencia sobre el sistema de justicia, sobre lo político, sobre el esquema mediático, que ellos actualmente están de aliados con Castillo, pero aliados que están desfigurándose. Es decir, es curioso porque Mirta Vázquez va a salir de esto absolutamente chamuscada. Es una pieza relativamente joven que ellos han mandado prácticamente a la hoguera. Lo digo porque ella trata de entrar un discurso centrista, en todo caso de centroizquierda aparentemente, y Castillo le jalaba la alfombra. Ella hablaba de la responsabilidad en el Parlamento y Castillo decía camisea. Entonces, es más, y se va para el otro lado, ya, se vuelve más radical.
Va con las mineras. Castillo dice no va a haber decisiones unilaterales. Le quita la alfombra. Lo que él ha estado haciendo sistemáticamente, de manera muy hábil, y ellos soportando de manera indigna, solamente por las consultorías, por los ministerios, es empezar a aplanarlos, y a hacer que estén debajo de su agenda radical y de sus intereses. Claro. Y evidentemente ellos soportaban por las prebendas que tienen. Pero ahora, obviamente, luego de que el hombre ya ha perdido la iniciativa de ser un luchador por el cambio social, a ser un delincuente común, como he dicho, cualquier reforma cae. La constituyente, la segunda reforma agraria, el tema camiseta, todo cae. Por lo tanto, ellos, este sector, que no tiene casi votos en el Parlamento, hay que decirlo, casi no tiene, por ahí son muy aliados o simpáticos con los morados de repente, que no son propiamente ellos, pero son cercanos. Claro, por ahí no tienen más votos en el Congreso, tienen otro tipo de herramientas. Ellos sí pueden querer la sucesión. Sí. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte aparenta ser una persona que puede ser un humanismo un poquito más de izquierda de repente, pero por ahí tiene más el espíritu de una Nadine Heredia pues que de un Evo Morales o sea, se le puede a una Dina Boluarte poner una roadmap, una hoja de ruta. Eso, sino construir un discurso de legitimidad. Que si algo saben ellos es que muchos han leído, probablemente no conozcan la realidad concreta, pero han leído y saben este asunto de la legitimidad y el poder. Si pierde legitimidad, la pérdida del poder está a la vuelta de la esquina. Y Castillo ya perdió legitimidad porque llegó con un discurso y ahora se ha demostrado que es otra persona. Discurso bipolar, ¿no? Más que bipolar, escondía la intención abierta de robar. Sí, claro. O sea, ni siquiera estamos hablando de infraestructura por la cual él podría como no, en realidad resulta, hay que decirlo con su letra, es una estafa política. Totalmente. Una estafa política, esa es la palabra. O sea, para la gente que ha votado por él con mucha ilusión, se debe sentir deprimida y estafada. Ellos quizás. Nosotros no. Nosotros sabíamos. Nosotros lo hemos dicho. Pero la gente que votó por él, hay que ponerse en sus zapatos, debe estar llorando porque ha sido vilmente estafada. Se acabó por este señor. El encandilamiento de la revolución chavista. Pero y ahí voy justamente que ellos, este grupo de gente, y a mí no me gusta decirle los caviares, ¿no? Pero que para que la gente entienda, pueden estar viendo que ellos ya tienen poca potencia electoral, siempre la han tenido. Verónica Mendoza 6%, no va para más, la vez pasada fue producto de una serie de circunstancias extrañas, pero no van a ir para más. Y quedarse con Castillo más tiempo, mucho más tiempo, implica también el hecho de que ellos van a tener que asumir ese pasivo que de repente ahora si lo sueltan rápido pueden reconstruir. ¿Por qué habla de la legitimidad? Porque Dina Boluarte es mujer, por ejemplo. Y un discurso importante a nivel mundial es el empoderamiento de la mujer, la primera presidenta del Perú. Imagínate. Hace las cosas bien, un gabinete de ancha base, en teoría, que en realidad solamente son básicamente ellos y algunos tecnócratas liberales que le siguen el juego. Si pueden pintar mejor el cuadro. Pueden pintar mejor el cuadro y se enganchan de nuevo. Ahora, eso choca con algo que es real, más allá de la conceptualización. Choca con el interés de Cerrón, que tiene entre 16 y 20 votos en el Congreso. O sea, ¿Para qué le serviría eso? Dina Boluarte puede ser una mejor pieza de repuesto para que ellos. Castillo. Podría, para el caviarismo, ¿no? Podría ser. Porque, como te digo, el otro ya perdió legitimidad. Ahora, esa es una jugada, una movida. La otra movida es decirle a Castillo, de parte del señor Cerrón, y decirle, bueno, tus entornos y tus debilidades han colapsado. Finalmente los votos en el Congreso están, con los cuales no va a haber vacancia, siempre y cuando tú retomes un esquema programático radical con el apoyo de la bancada. Y vamos con todo de nuevo a este proceso. Escóndete un poco, ponga un premier agresivo. Y que adopte constantemente el título de títere. O sea, adopte la función de títere. Tú te mantienes, pero como títere. El titiritero te va a manejar a ti. Lo ponemos al señor Nájar, a quien sea, en el primerato, copamos todo. Adiós, o sea, tus aliados. En esta nueva composición política que tú estás ahora analizando, entonces Cerrón se constituiría como el gran titiritero, poniéndolo a Castillo bajo su mando, bajo su égida y obligándolo a hacer lo que él quiera. En ese sentido sí, salvo que él también vea y diga, yo tengo posibilidades en 2026. Mejor deslindo. Porque ¿sabes qué cosa? Hay un tema. El barco de Castillo es un barco al garete y con un forado que está haciendo agua. De modo inmediato, ya subirse a ese barco hay que ser bien temerario. El Titanic. Pero ya con el iceberg a 100 metros. Pero no hay que dejar de evaluar algunas cuestiones.
el poder todavía que tiene Vizcarra en la política peruana. Ajá. Y no sé realmente cuál es el juego que él tiene. Recuerden que las últimas semanas se puso crítico ya con Castillo, de alguna u otra manera anticipando lo que se veía. Yo quiero que acá reflexionemos sobre algo. La coalición que sostenía a Castillo no es la misma que ha sostenido a Vizcarra. Vizcarra tuvo la habilidad de tener no solamente este sector académico de sociedad civil, sino también un grupos mercantiles concretos. O sea, los empresarios, Así es. digamos, estaban con Vizcarra. Cierto, y cierto. diferentes sectores, los gobernadores regionales. Este de aquí ni siquiera les da la cara a los gobernadores regionales. Por lo tanto, el otro tiene un mejor juego de armar, y quién sabe que sea uno de los que está también detrás de este buena tema. alusión a Vizcarra, porque Vizcarra ha anunciado dos cosas importantes. Uno, a formar su partido político propio, ya no se va a montar en Somos Perú. Y dos, que sospechosamente, a pesar que la investigación de Juárez Atoche ya estaba casi concluida y fue tan contundente que llevó a la vacancia por incapacidad moral, no haya pasado esto al juicio oral correspondiente. Esa demora, y no se habla mucho, no se habla nada del asunto, que parecía ya inminente, lo decía Patricia del Río, ¿no? Ya es inminente, se va a producir un terremoto, no se ha dado, y podría ser entonces que ahí esté jugándose un partido que no se conoce por parte de la opinión pública. Yo tengo ahí una teoría que es absolutamente especulativa, pero creo que podría ser racional y que podría explicar el momento. Y es que, de alguna forma, esta izquierda, digamos, elitista, sanisidrina, vio en Castillo un elemento al que no podían, de alguna u otra manera, no entendían bien cómo al inicio manejar. Acuérdate que en la última etapa de Vizcarra se evidencia bien cómo era el tema en la fiscalía, que algunos miraban como una unidad monolítica de un cierto sector contra otro. Y se evidenció que dentro del sector donde estaba Pablo Sánchez, donde estaba Zoraida Ábalos, en realidad no era una unidad. Acuérdense que al final del gobierno de Vizcarra, antes de que fuera vacado, había un conflicto abierto entre el equipo especial y Zoraida. Zoraida defendiendo a Vizcarra y los otros atacándola. Estos otros pertenecientes a el esquema, digamos, caviar. Y luego eso se ha disipado. Y yo creo que es porque esta gente, al no saber cómo enfrentar al grupo, a la montonera de Castillo, Cerrón, Bellido, de todos ellos, que son más políticos, pueden ser mucho menos leídos, obviamente, pero son más políticos que los otros. No sabían de alguna manera cómo hacerle frente. Y encontraron en el lagarto el interlocutor que necesitaban para ver cómo le iban a entrar a Castillo. Y por eso frenaron sus temas ya en acuerdo completo de la Fiscalía. Claro. Y hoy día, con Castillo ya prácticamente inservible, están viendo por dónde asestar el golpe. Claro. Yo noto, sinceramente te digo, un espacio pro Dina entre los caviares, pero también una duda. O sea, no están del todo convencidos de que eso, no que sea lo mejor, sino sea posible. Claro, el problema es cuánto Castillo está dañando al gobierno en su conjunto y a Dina Boluarte en particular. O sea, la Dina Boluarte tampoco ha sido, digamos, una política que ha estado pues por encima de toda la contienda. Y si bien es cierto que ella reparte todos los fines de semana sus cosas, una serie de alimentos y hace giras por algunas partes del país, no es suficiente para alejarse de la tormenta que ha provocado Castillo, sin duda alguna, ¿no? Sí. Y entonces eso hace que, por otro lado, eso es un aspecto que todavía no creo que esté resuelto. Sí. Es un elemento que juega como un déficit en ella. Ajá. Y el otro elemento es que no solamente Cerrón estaría en contra, sino también los sectores democráticos en la oposición en el Parlamento, hoy algunos de ellos son mucho más duros con un gobierno de esa naturaleza. O sea, no caerían en la contemplación que tuvieron, por ejemplo, con Vizcarra y el mariaje que tuvo con los caviares. Claro. O sea, parte del por qué Vizcarra pudo avanzar fue porque las fuerzas en el Congreso en ese momento aceptaron, en primer lugar, aceptaron de buena ley y de buen grado la presencia de Vizcarra. No solamente porque era presidente constitucional, sino porque además creían que de alguna manera podía desarrollar, aunque no fueron coherentes en estar detrás de sus puntos de vista, sus intereses.
y además tampoco percibieron esa coalición que se estaba dando con los caviares. En el caso de Dina Boluarte hay una diferencia, ya lo estamos diciendo desde ahora, y estoy convencido que fuerzas como Renovación Popular, los propios fujimoristas, si es que han entendido algo y algo de Avanza País, no van a ser tan mensos, como se dice, de poder aplaudir a Dina Boluarte ahora, sin más, ¿no? Ese es un tema también importante. Ya, pero ahí creo que es importante señalar que son procesos distintos. Creo que el proceso de Castillo termina con su renuncia, con su vacancia o con su huida del país, no lo descartes. Hay movimientos raros, no raros, pero por lo menos no esperados, alrededor del servicio diplomático cubano, por ejemplo, ¿no? Sí. Que hay que tenerlos en cuenta en un contexto como el que estamos. Pero lo que decía era que una vez que él salga, si es que sale pronto, el proceso de ella no va a ser inmediato. A lo que voy es, no va a haber fuerza política ni aire político para ejecutar una doble vacancia. No, eso no, eso me parece claro, eso hay que decirlo. Hay gente que tenemos los votos, la vacamos. No, tú no puedes tampoco, no se puede hacer una barbaridad. Hay una sucesión constitucional. Es más, y yo respeto la prédica del señor López Aliaga en cuanto a su posición política, pero creo que cuando declaró, me parece que con el señor Ibelini, y habló del tema de la doble vacancia, fue un poco precipitado. Creo que se pierde seriedad. Porque la gente dice que nos ofrece entonces el otro sector. O sea, yo soy el que va a gobernar. Nos están diciendo prácticamente se va este, se va el otro, y al final. Y una cosa más, te digo. Lo de Dina es una incógnita, ¿ya? Puede ser peor que Castillo, puede ser mejor. Uno ya no sabe. No sabemos. ¿Cómo que no? No ya sabemos. tenemos el antecedente. Sin duda, Vizcarra ha sido peor que Kuczynski, ¿no? Sí, claro. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Vizcarra ha sido el mayor daño que yo en mi vida consciente he visto que se le ha hecho. Yo también creo eso. Pero Vizcarra, en comparación a Castillo, Enrique, es un Winston Churchill. Porque Castillo en el fondo es un ladrón. Claro, pero Vizcarra ha armado un tinglado constitucional. Pero ha destruido. Copando Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Ejecutivo, Legislativo, es decir, un trapaz. Y ahí quiero, exactamente. Eso es más grave para la República. Cosa que le costó al Fujimorismo, a Alberto Fujimori, para decirlo, para que no se arañen los nuevos Fujimoristas, le costó 10 años. Este tipo lo hizo recontra rápido. Ajá. Y además con anuencia, y yo quiero decir ahí, ojalá. Con anuencia de todos, hay que sinceramente, o se les pasó que el sector empresarial entienda y respete a los partidos políticos populares. Porque se pasaron los últimos años celebrando los insultos y los agravios contra el APRA, contra Fuerza Popular, y han tenido su vuelto ahí con el señor Castillo. ¿Usted no se acuerda que incluso gerentes de instituciones financieras decían que hay que ponerse de pie, que hay que salir a protestar contra Merino, cavando ellos mismos lo que ha podido ser su propia tumba? Eso lo tienen que tener bastante conscientes. Pero quiero decir una cosa con respecto al tema de la salida de Castillo. No soluciona en el fondo lo real, que es la herencia de Vizcarra, que es el desastre institucional. El Parlamento tendría que empezar a pensar, deberían haber algunas voces claras ahí, donde la salida de Castillo sea el inicio de un proceso de limpieza. O sea, mira, imagínate que hay una doble vacancia. ¿Vamos a ir a elecciones con Salas Arenas de presidente del Jurado Nacional? Es una locura. Claro. Yo no creo que eso debiera ser así. Vamos a ir a un proceso así con un ministerio público tal y como está. Es un desastre. Montes acaba de salir, han puesto un provisional. Realmente es un desastre institucional. Creo que debe haber una suerte de acuerdo nacional tras la salida de Castillo para solucionar estos temas que son importantes. Fundamentalmente Jurado Nacional de Elecciones y Ministerio Público. Sí, y la RENIC también, ¿no? Yo creo de veras. Mira, lo que está haciendo Enrique me parece que es fundamental. Yo quisiera subrayar eso porque la gente no ve, pues cree que lo de Castillo ha sido pues mala suerte, apareció como un polvo después de la lluvia, qué desgracia. No. Castillo es en alguna manera el resultado de lo que se vino tejiendo, de la urdimbre que se trazó años atrás, y donde Vizcarra fue el capitoste, conjuntamente con los caviares, de una desestructuración del marco constitucional, de la subordinación del Parlamento a favor del Ejecutivo y el control de instituciones como la Judicatura y el Ministerio Público a favor del mismo, a favor de un propósito. Ellos usaron violentamente la Fiscalía como una herramienta política para limpiarse y golpear a todos los rivales. Y lo peor de todo es
que lo hicieron con éxito, y eso hay que reconocerlo, y lo hicieron además ante la vista de paciencia y a veces la anuencia y los votos en el Congreso por parte de quienes después fueron víctimas. Sí. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Así Y es. yo creo que Enrique aquí lo está diciendo con toda claridad. En consecuencia, para no caer en el mismo error, ni aplaudir a Dina Boluarte con un discurso más sofisticado, más equitativo, y siendo ella mujer y compañía, Pro-mujer, claro. yo creo que es necesario tener una reflexión de esta naturaleza y ver lo que ha pasado y lo que podría suceder, porque no sería raro en la historia del Perú que a veces se va de Guatemala A Guatepeor. a Guatepeor. Yo creo que hay un tema importante y fundamental también que es clave. Me parece el punto de lo no democrático, del espacio no democrático, de la perspectiva no democrática, y fue lamentable cómo parte de la academia se prestó para los legicidios que hizo Vizcarra, cómo el empresariado se prestó para eso, porque en el fondo no han aprendido a valorar el tema democrático y han querido subordinar probablemente a la única institución sobre el cual no tienen control total, que es el Parlamento, que curiosamente es el lugar donde se expresa la voluntad popular de manera más plena. Eso no es poca cosa, es prácticamente un ataque sistemático a la democracia, y creo que es una cosa que nosotros debemos rechazar, más allá de las calidades personales o de la visión política chata de los parlamentarios. Creo que hay que defender el Congreso de la República. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias. No, y vamos, ¿Ah? en realidad ha sido una conversación no solamente interesante, sino profunda. Estamos yendo inclusive más allá de algunas cosas que a veces se dicen en los medios. Estamos, creo, tocando temas estructurales que tienen que tomarse en cuenta, muy en cuenta por la clase política, para no repetirlos en el futuro cercano. Claro que sí. Yo te agradezco de veras, Enrique, y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para seguir analizando y De profundizando estos repente aspectos. con nuevo presidente. De repente, Muchas gracias. Ya viene la padula. Gracias, Enrique. Amigos, un grupo de destacados profesionales del derecho ha constituido un think tank, un tanque de pensamiento en los cuales esta institución se denomina ILADIG, el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno. Y el ILADIG, a través de los medios de comunicación, queremos anunciarles que está inaugurando una conferencia de derechos humanos en el Día Internacional, que será el 10 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorio Corihuasi de la Universidad Ricardo Palma. El tema, un tema pues que está en boga, es los derechos y las libertades fundamentales. Así que están todos invitados en el auditorio Corihuasi de la Universidad Ricardo Palma. Amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Mi nombre es Alberto Bayac, con Ángel Delgado hemos estado con ustedes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Y muy buenas noches.